Muy buenas tardes, Belén de Cumbres de Fe. Muy buenas tardes. Nuestros queridos amigos que nos visitan este miércoles, en esos 30-35 minutos que dedicamos todos los miércoles para estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia. Muchísimas gracias por permitirnos de llegar a vuestras vidas, grupos de oración, iglesias, una cosa y otra, y escuchar la instrucción de la palabra de Dios. Yo personalmente quiero agradecerles por vuestra lealtad, porque los veo en el Facebook de la iglesia y muchísimas gracias. A veces veo vuestros nombres, los considero como familia de esto. Lo voy a seguir incluyendo con más constancia en mis oraciones. El Señor los proteja en este caminar de este año. Muy agradecido. Gracias, muchísimas gracias. Todos lo hacemos para Dios y su reino. Y queremos animarlos y les bendicen estas instrucciones, que las compartan con vuestros amigos, parientes, familias, que la palabra que crezca, porque crece en español. Y para la gloria de Dios son buenos mensajes. Hoy es el 24 de mayo del año 2023. Wow. El tema de nuestras instrucciones, y es el tercer miércoles, recibiendo el Espíritu de Dios. Es muy trágico que las iglesias hablen tan poco del Espíritu de Dios o de recibir el Espíritu de Dios. Están muy llenas de teologías y regulaciones y una cosa y otra. Es muy trágico porque el enemigo toma ventaja de nosotros, de la gente que se reúne en esas iglesias. Así que una vez más, personalmente, gracias. Gracias por vernos, por escucharnos y por contribuir. Padre, pedimos tu bendición sobre esta prédica, esta enseñanza esta noche. Por favor, bendícela. La hacemos para ti y para tu reino. Eterno Espíritu Santo de Dios, abre nuestros ojos y nuestros oídos, podamos ver y oír, que nuestras vidas sean tocadas en misericordia de tu siervo, y úngelo para que pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, en cuyo nombre nos reunimos aquí este miércoles y decimos amén y amén y amén. Nos pueden ver en Facebook, nuestra dirección en Facebook, que es Belén de Cumbres de Fe. Anótenlo, si tienen Facebook nos pueden ver allí. Son puras prédicas. No van a haber servicios, ni alabanzas, ni bandas, ni danzas, ni bailes, no. Van a ver 100% la prédica de la palabra de Dios. Y tenemos un canal en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony con Y. Siempre que puedan, métanse adentro, se pueden entrar a la internet y sean bendecidos por la palabra. Recibiendo el Espíritu de Dios, muy importante. Tercer miércoles, queremos animarlos que vean la primera parte y la segunda parte, porque los bendecirá enormemente. Posiblemente escuchen cosas que tal vez no hayan escuchado antes, pero siempre vamos a la Biblia y es muy importante. Así que, ¿por qué, pastor? Porque recibir el Espíritu de Dios es la promesa que Dios ha hecho. Es una promesa de Dios. A veces no entendemos eso, mezclamos todo junto. No es Jesús Cristo, no, Jesús no es la promesa. Jesús es el camino, el Mesías, el Hijo de Dios. La promesa para la iglesia es su Espíritu, el Espíritu de Dios. Es muy importante que entendamos eso. Aleluya. La promesa fue de recibir el Espíritu de Dios. Jesús, nuestro amado Señor, es el camino para esta promesa. Y nuestro amado hermano Pablo lo entendió muy bien. Nosotros deberíamos entenderlo. Si no estamos en una neblina, no sabemos qué, cómo, qué. No, esto es el camino. Agárrense, sigan, no se aburran. Le va a bendecir vuestras vidas. Y Pablo, como tantas veces, recibió tanta revelación. Vayamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 3. Pablo escribe a las iglesias en Galacia. No solo una iglesia, sino iglesias en Asia Menor. Hoy día lo que es Turquía. Él escribe
y es una tremenda carta. Capítulo 3, y quiero leer los primeros versículos, quiero que vean en la palabra de Dios, Pablo, alguien más fehaciente, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. ¿Sabrá él de lo que está hablando? Yo creo que sí. Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ese no es el tema, pero Pablo lo llama la atención, porque después de que Pablo haya predicado las buenas nuevas, llegaron otros de Jerusalén y le dijeron a los gentiles de Galacia: sí, ustedes pueden ser creyentes, pero tienen que mantener la ley mosaica, y eso no es verdad. Y Pablo se enojó muchísimo, muchísimo. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 2. Pablo dice: esto solo quiero saber de vosotros. Fíjate que no dijo: ¿creéis en Jesús que es el Hijo de Dios? No. Y ahí es donde nosotros la regamos. Nosotros siempre sí, creer, sí, pero no dijo qué. Pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira tú. O sea, él les pregunta: ¿has recibido el Espíritu? Nosotros como cristianos, una vez que hemos creído en Jesús, tenemos el derecho legal de recibir el Espíritu. Y es un poco por fe. Tú tienes que saber que lo recibes. Si no, tú no sabes que has recibido el Espíritu de Dios. Tú realmente no sabes que el Espíritu de Dios está en tu corazón. Hará una increíble diferencia para tu vida, para siempre. Para siempre. Increíble, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Seguimos hacia adelante. Qué importante saber estas cosas. Aleluya. Mira Gálatas 3:14. De nuevo Pablo habla sobre recibir la promesa del Espíritu. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham es el padre de la nación judía, alcanzase a los gentiles. Si tú no eres un judío de sangre, descendiente de Israel, de los judíos, pues tú eres un gentil. Dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjate tú, Pablo les dice: la promesa no es que creas que Jesús es el Hijo de Dios. La promesa es que recibas el Espíritu. Y número uno, tienes que saber que tú puedes y deberías recibir el Espíritu de Dios. Así que eso es importante reconocer. Si tú entraras hoy a las iglesias denominacionales y no denominacionales y les dirías esa pregunta muy simple: ¿ha recibido usted el Espíritu de Dios? Yo creo que la gran mayoría de las respuestas realmente no sabrían qué decir. Tal vez te dirían: yo creo en Jesús. Pero eso no es la pregunta. ¿Has recibido el Espíritu? Y mírate una cosa más. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Capítulo 19 del libro de Hechos. Pablo está en Éfeso. Mira tú. Déjame leerlo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Él halló ciertos discípulos que eran distintos a los paganos que vivían en Éfeso. Éfeso fue la gran capital de la diosa Diana. Tenía un enorme templo en Éfeso, enorme. Había una gran adoración de la diosa Diana. Y mira lo que les dice Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Fíjate qué pregunta. No les preguntó: ¿ustedes creen en Jesús? No, ¿recibiste el Espíritu? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean y que crezcan en ese conocimiento. Que cuando tú abras los ojos mañana a la mañana, digas: gracias Espíritu de Dios, porque yo sé que tú estás en mí. Y yo sé que en este día tú me vas a guiar y me vas a aconsejar y me vas a decir cómo van a transcurrir las próximas 12 horas de mi vida. Tómalo en cuenta, no lo ignores.
Él te va a susurrar. Muy, muy importante. Y mira lo que le dijeron ellos. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vaya. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo le dice, ¿fuiste bautizado? Sí. ¿En el nombre de Jesús? No. Fuimos bautizados por Juan el Bautista. Y luego sigue hacia adelante. Así que la importancia es enorme. Recibiste el Espíritu Santo. Yo te vuelvo a decir, para mí, entender eso, crecer en ese conocimiento, reconocer que el Espíritu de Dios está en mi corazón, porque yo le dije sí a Jesús. Estamos ahora, los inmigrantes, estamos pensando qué va a pasar en el estado de Florida, con esta nueva ley que se firmó. No va a pasar nada, empecemos por ahí, pero no es el tema. ¿Sabes tú que tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Sabes tú que si tú trabajas en esta ciudad y cualquier otra ciudad y eres un cristiano y reconoces el Espíritu de Dios, que Él te va a decir, no vayas por este camino porque van a parar los coches? ¿Sabías tú eso? El Espíritu de Dios, y lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan, lo que dice el Hijo de Dios, está aquí para ayudarte, para ayudarte. Él te va a decir todo, no vayas, sí, no, Él sabe todo. Pero si no lo aprovechamos, si no lo recibimos, si no reconocemos su presencia, pues nada. Y peor todavía si dependemos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, o lo que nos dicen nuestras amistades, no, que yo esto y lo otro, no vamos para ningún lugar. Esto es bueno, es buena comida. Aleluya, aleluya, recibir el Espíritu de Dios, aleluya. Así que vamos acercándonos un poco al final de esta serie, recibiendo el Espíritu de Dios. Vuelvo a animarlos, vean la parte primera y segunda. Les va a gustar, créanmelo, les va a gustar. Gloria a Dios. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Aleluya. Capítulo 14. El capítulo 14, 15, 16 y 17, 13, en realidad el 13, 14, 15, 16 y 17, son las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos. Este es el Jueves Santo. Esto ocurre lo que llamamos durante la Semana Santa, es el Jueves Santo. Es la noche que Jesús va a ser traicionado por Judas Iscariote. Él sabe exactamente lo que va a pasar. Él sabe los detalles de lo que van a pasar en esa noche. A tal punto que le dice a Simón Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Piensa, uno dice, oh, Dios no se preocupa por mí. ¿Cómo no se va a preocupar por ti? Se preocupó tanto por ti que cuando tú estabas perdido en el mundo y cuando tu destino era una eterna separación de Dios, mandó a su Hijo a cargar con tus pecados en esa cruz. Y cuando tú aceptaste a Jesús como Señor, tú has entrado a su familia. Y ahora eres hijo, hija de Dios. Él se preocupa por ti. Increíblemente. Y ahora se me hace a mí que estas conversaciones de Jesús son muy, muy importantes. Jesús habló del Espíritu de Dios. Pudo haber hablado de 15 temas distintos, pero habló del Espíritu de Dios. Así que vamos a leer esos versículos y vamos a meditar un poco sobre ellos. Y yo confío que ustedes en vuestro tiempo los lean de nuevo, porque les va a bendecir enormemente. ¿Por qué, pastor? Porque el Hijo de Dios te está hablando. Este es el año 2023, pero las palabras de Jesús no tienen tiempo. La historia tiene tiempo. Los grandes de la historia eran grandes y ahora ya no existen. Pero Jesús es siempre majestuoso. Juan 14, 16. Aleluya. Mira tú, estas son las palabras de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro. Mi traducción en español dice consolador. La palabra, nosotros recibimos el Nuevo Testamento en griego. La palabra griega es parakletos. Parakletos. Nos dicen los expertos en el idioma griego que esa palabra significa muchas cosas. Y si me preguntas a mí,
Una de las definiciones de Paracletos es consejero. Yo prefiero llamarlo al Espíritu de Dios mi consejero que mi consolador. Porque quiero que tú pienses, ¿te consuela cómo? ¿Cómo te consuela? O tú eres, repitiendo cosas, sí, el Espíritu es mi consolador. ¿Qué significa? Pero consejero sí, yo entiendo, consejero es alguien que me aconseja. Y ese alguien es el Espíritu de Dios, eterno Espíritu de Dios. Algunas de las definiciones: consejero, abogado, defensor, intercesor. El Espíritu Santo intercede por ti. Ayudador, Él te ayuda. El que está siempre contigo es el Espíritu de Dios, etc. Así que yo voy a usar la palabra consejero. Los presidentes tienen sus consejeros. ¿Sabías tú eso? ¿Tú crees que el presidente de esta bendita nación, que él es el que habla, que va? Son los consejeros que le dicen y él lo dice. Si es sabio, tiene buenos consejeros. Los reyes tienen consejeros. Los capitanes de la industria tienen consejeros. Si no, no van para ningún lado. Hay gente muy importante en la industria, son multimillonarios. ¿Crees tú que esta una persona es la que decide todas estas cosas? Que va, tienen consejeros, gente de conocimiento que le dice, mire, vamos a hacer esto porque nos va a ayudar. Eso es ser consejero. Tú tienes el Espíritu de Dios. ¡Wow! Pero hay que creerlo. Y hay que ser obedientes, otra cosa. Si no somos obedientes al consejero, él no te puede ayudar porque él no empuja. El que empuja son demonios. Los demonios siempre te van a empujar. Ten muchísimo cuidado. Cuando algo te está empujando, ten muchísimo cuidado. No actúes inmediatamente. Porque hay una gran posibilidad que son demonios que te están empujando. Hay gente que dejó este estado porque se sentían en un estado de emergencia, empujados, tengo que irme. Eso no es Dios. No, esos son tinieblas. Y ahora están en algún lugar que no saben qué hacer. Buscar trabajo y una cosa y la otra. Señor, ¿cuándo vamos a aprender? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consejero para que esté con vosotros para siempre. Eso es una increíble declaración. Oh, pastor, significa que si yo la riego, si yo me equivoco, si yo me alejo del camino, ¿que el Espíritu Santo está conmigo? Sí, el Espíritu de Dios, porque Él es para siempre. Si tú eres un cristiano verdadero, un creyente cristiano, tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. No es el tema, pero quiero que lo sepas. Ese Espíritu está contigo si te portas bien, si te portas mal. Siempre está contigo. Lo puedes acongojar, lo puedes entristecer. Pablo dice, no acongojéis al Espíritu de Dios. Lo puedes, en parte porque está dentro de ti. Él ve que lo que estás haciendo, diciendo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahí está. No te va a dejar. Jamás te va a dejar. Si por alguna razón el Espíritu de Dios deja el corazón del creyente, ese creyente está condenado a los fuegos del infierno y al fuego eterno de la eternidad. Ese creyente no puede arrepentirse y recibir perdón. No es el tema. Es muy difícil llegar ahí, pero puedes llegar allí, pero es difícil. Requiere muchísimas condiciones. Y el diablo se aprovecha y dice, no, si tú has pecado y la has regado, el Espíritu Santo ya no quiere saber nada contigo. ¿Qué va? Eso son mentiras, Él siempre está aquí adentro. En realidad, si permites la voz de tu corazón, te va a decir, tienes que cambiar. ¿Por qué te dice eso tu corazón? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está dentro de aquí. Dice, tienes que cambiar. No, Él siempre está, pero el día que se vaya, olvídate. Nunca más regresa. Pablo sabiamente dice, porque requeriría, mira lo que dice Pablo, no es el tema, pero es importante, porque requeriría que Cristo Jesús fuera
crucificado una vez más. Eso nunca más ocurrirá. Él lo hizo una vez hace 2000 años, para siempre. Y tú eres afortunado y bendecido porque lo has reconocido y caminas con el Señor. Aleluya. 17. El Espíritu de verdad, eso me bendice enormemente. Nosotros vivimos en un mundo de mentiras. Es pura mentira. Voluntaria o involuntaria. Mentiras. Y muchas veces son mentiras involuntarias. Estamos diciendo cosas, pero que no son la verdad. Y después está la voluntaria. Tú sabes que estás mintiendo y sin embargo lo dices. Porque te conviene a ti. Esa es la razón que lo dice. Pero este es el Espíritu de verdad. ¿Qué significa? Que todo lo que el Espíritu de Dios te diga a ti es la verdad. No puede decirte media verdad, no puede decirte una mentira. El Espíritu no te puede decir, no, usted haga eso porque le va bien, porque eso. No, te va a decir la verdad. Qué tranquilidad oír de alguien que nunca te va a mentir. El ser humano te miente. Eso es maravilloso. Cuando yo oigo la voz del Espíritu de Dios, yo no tengo que pensar, ¿será verdad? Yo sé que es verdad. Él es el Espíritu de verdad. Aleluya. Y Él lo empuja. Y esto te va gratis también hoy día. Las iglesias, escúchame con atención, tú que me estás viendo. Las iglesias que no reconocen la presencia del Espíritu de Dios, número 1. Número 2, que reemplazan la presencia del Espíritu de Dios por protocolos, por una cosa y otra. Lo que hacen eso, ¿sabes lo que pasa? El Espíritu de Dios se va. Siguen haciendo las cosas y no se dan cuenta que ya no son espirituales, son obras muertas. ¿Por qué no son espirituales? Porque el Espíritu se fue. La reacción del Espíritu de Dios no es quemarte vivo ni destruirte, es irse. Qué increíble, ¿no? El Espíritu Santo, no, se va. Y muchos ni se dieron cuenta que se va, como Israel a veces. No se dieron cuenta que el Espíritu de Dios ya había salido del templo. ¿Y qué va? La gloria de Dios se fue. Seguían con las ceremonias, los servicios. Pero el Espíritu no estaba ahí. Qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso reservar un poco de tiempo para escuchar estas cosas. Este siervo inútil del Señor. Yo tengo más de 30 años en esto. Y espero que no me malentiendan. A mí el Señor Cristo Jesús me llamó para hacer esto. Yo esto no lo aprendí en seminarios ni institutos, ni en universidades. Esto fue del Señor. Es una gran diferencia, hermano. Gran diferencia. Créemelo. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Oh, yo también tengo el Espíritu de Dios. Really? ¿Se ve? ¿Se ve? No, nosotros también somos cristianos. Really? ¿Se ve cómo te comportas? Es muy fácil. El árbol malo jamás puede dar un fruto bueno, dice Jesús. Y el árbol bueno no puede dar un fruto malo. La persona no me tiene que convencer a mí que es un cristiano. Se ve, se nota. Si tienes un poco de una facultad de observar, se ve. Ay, Señor, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. El mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, ¿cómo? En la persona de Jesús Cristo. Ellos sentían la presencia del Espíritu de Dios porque vivían con Jesús. Jesús estaba inmensamente ungido del Espíritu de Dios. Ellos lo sentían continuamente. Y ahora viene hermoso. Mira lo que dice el Hijo de Dios. Y estará en vosotros. Y estará en vosotros.
No es cuestión de letreros denominacionales. ¿Cómo nos hemos alejado de la verdad? No, si usted no es ortodoxo, si no es un católico, si no es un metodista, si no es un bautista, si no es un presbiteriano, si no es un pentecostés, usted no va para ningún lado. ¿Cómo nos engañó el enemigo? Y yo vengo de una denominación donde todo el mundo estaba orgulloso de ser eso. No quiero nombrarlo, no quiero ofender a nadie. Orgulloso. Yo soy orgulloso de ser eso. No, debería ser orgulloso de estar estudiando la palabra de Dios y creer lo que Dios dice. Estará en vosotros. Si le preguntas, ¿usted sabe que si usted es un creyente que el Espíritu está en vosotros, en ti? ¿Quién lo dijo? Pablo, Pedro, Juan. No, Dios, el Hijo de Dios. Perdón, Jesús, el Hijo de Dios. Él lo dijo. En vosotros. ¿Dónde? En mi mano, en mi cabeza. No, en mi espíritu, en mi corazón. Porque el Espíritu de Dios es espíritu y tú eres espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él entra lo que llamamos a veces el corazón, que es el centro, o el espíritu del hombre. Ahí está. Jesús dice, estará en vosotros. ¡Qué increíble! No te cuesta 50 centavos. El Espíritu del eterno Dios está en ti. No lo tomes como cualquier cosa. Inclúyelo en tu vida, por favor. Por favor. Hará una inmensa diferencia. Inmensa diferencia. Aleluya. Y qué bonito dice Jesús, dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. ¿Cómo viene Jesús de regreso a ti? A través de la persona del Espíritu de Dios. Esa es la verdad, es otra cosa que no entendemos. Y no las oraciones a veces que las decimos tan automáticamente, oh Jesús, entra en mi corazón, tú estás en mi corazón. ¿Qué significa eso? Él está sentado de la mano derecha del más altísimo Dios, esperando que el Padre diga, este es el tiempo, ve, recoge, juzga. ¿Quién está en ti? Es el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Está dentro de ti. Bendito sea Dios, qué maravilla. Aleluya. Y hay otras escrituras muy, muy bonitas. Aleluya. Juan 14, una más y vamos a interrumpir, si Dios nos da vida, vamos hacia adelante el domingo. Quisiéramos cerrar esto, es muy importante. Tienes que masticar esto mucho, lentamente. ¿Sabe quién te enseña a ti la palabra? No es el pastor ni el cura, es el Espíritu de Dios. Nosotros somos instrumentos. Imperfectos como somos, el Espíritu nos usa para instruirlos y predicarles a ustedes. Pero sin Él no hay nada. Nada, no hay absolutamente nada. Las universidades y todo eso, mira, son obras muertas, no hay nada. Se gloría el uno al otro. Usted que no, yo soy el bachiller, yo soy maestría en estudios bíblicos, yo tengo doctorado en no sé qué cosa. No, ¿qué va? ¿Qué tiene que ver eso con ser un creyente? Dios te libre. 14:26, el mismo capítulo. Con eso vamos a interrumpir. Y no quiero ofender a nadie, por favor, no lo tomen a mal. Pero si yo no se lo digo, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a decir? El que no sabe nada, él no se lo va a decir. Yo me he criado en una de esas iglesias. Yo me he criado. Y en la luz que teníamos éramos muy, muy obedientes. Los domingos íbamos siempre a la iglesia, sin excepción, siempre a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí nadie me dijo de estas cosas, porque los que deberían saber no sabían nada. Nada sabían. Al contrario. 26, miren. Mas el consejero, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Ves? Él, el Espíritu de Dios, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una increíble declaración de Jesús. Número uno, Jesús dice, es el Espíritu de Dios que te va a enseñar, va a usar
maestros ungidos de la palabra de Dios. Sí, sí, pero es Él el que lo va a hacer. Y dice, te va a hacer recordar que cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios y vas meditando y pensando en versículos, cuando llegue el momento, cuando lees, cuando llegue el momento de la emergencia en tu vida, un momento de decisión, de inseguridad, de vientos fuertes, de tormenta, ¿sabes tú que es el Espíritu de Dios que te va a hacer recordar la palabra de Dios? ¿Sabías tú eso? Eso es lo que Él hace. Y esa palabra te va a dar el triunfo y te va a dar la paz en el medio de la tormenta, cuando todo el mundo perdió la cabeza y están corriendo de un lado al otro. Es el Espíritu que te va a hacer recordar esta palabra y tú vas a sentir paz y todo va a terminar bien. ¡Qué maravilla! Y fíjate otra cosa más. El Espíritu viene del Padre. El Espíritu no viene del Hijo. Pero el Padre te lo manda a través de su Hijo. Es Jesús el que le pide al Padre que mande el Espíritu. Jesús dice, vendrá en mi nombre. O sea, el Padre a través del Hijo manda el Espíritu. Y el Espíritu mora en el corazón del creyente. Así es como funciona eso. Y Jesús por siempre le da toda la gloria al Padre. Por siempre. Él es el Hijo de Dios. Él es el que dijo después de ser resucitado, todo poder. ¿Sabe lo que significa cuando el Hijo de Dios dice todo el poder? Todo el poder del universo, todo el poder. En los cielos y en la tierra. Dice Jesús, no un líder de otra religión. Religiones muertas, sectas, ahogadas en mentiras, herejías horribles. Todo poder en los cielos y en la tierra me fue dado a mí. Jesús dice, a mí. El Padre me lo dio a mí. Por eso cuando tú usas el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y lo usas en fe, el sol tiene que pararse. Si no lo usas religiosamente, ahí no pasa nada. ¡Wow! Es por eso que Jesús dice, id y dad las buenas nuevas a este mundo. Porque el Padre me dio el poder y yo se lo doy a la iglesia. Id, hablad con vuestros vecinos, hablad con unos y con otros. Decirles que hay un cielo que ganar y un infierno que habitar. Que hay un camino abierto, que Jesús lo abrió con su muerte. Con su muerte. Ese es el camino. Aleluya. Así que si Dios nos da vida, el domingo nos vamos a ver de nuevo. Aquí tenemos servicio de 10:30 a 12. Padre, te damos inmensas gracias, Señor, por permitirnos de hablar estas cosas tan profundas. Yo te estoy tan inmensamente agradecido, sabiendo lo limitado que yo soy, que tú, Dios Todopoderoso, te hayas dignado de usarme para decir estas verdades. Gracias, Padre. Eterno Espíritu de Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes a estas palabras que produzcan un fruto. Que el diablo no nos enceguezca, que no creamos que esto es todo. Esto no es nada. Esto no es nada. Todo viene después. Gracias, Padre. Y una vez más, gracias por invitarnos a vuestras vidas en este miércoles 24 de mayo del año 2023 en Belén, en Cumbres de Fe, en Naples, Florida. En el amor de Cristo que hace todo esto posible. Decimos amén.